Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar una reseña de este tarot Lenormand de Japón, de Jenny y Katia de la tienda To Magic. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like, comenta. Gracias por verme. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, me puedes encontrar por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Y este tarot me lo pillé por la tienda online Etsy. A la semana me llegó. Yo ya lo he estado utilizando con clientes privados en algún interactivo. Y para mí misma, ¿lo aconsejo? Por supuesto. Mis primeras impresiones, está muy bien, es muy certero. Si os gusta mucho lo que es la temática de manga, por supuesto que os lo recomiendo. A mí ya, como ya sabéis, me encanta el mundo manga. Hace poquito lo descubrí, este tarot. Sobre todo, si estáis empezando, lo que pasa es que está en francés. Yo sí que es verdad que tengo nociones básicas de francés. Si no entiendes francés, la verdad que ya con las imágenes, las palabras que aparecen, no os va a costar para nada de entenderlo, de canalizar. Si alguna palabra no sabéis, pues la apuntáis aparte y ya veréis conforme la práctica sabréis averiguar el significado de esa carta. Y bueno, esta es el borde blanco, publicidad. Publicidad. Y lo que estaba diciendo, si estáis empezando lo que es estudiar la baraja de Lenormand y os cuesta un poquito, os lo recomiendo 100% porque vais a aprender bastante. ¿Por qué lo recomiendo? Te aparece lo que significa el caballo, ¿no? Y aquí lo que representa cada carta. O si ya estáis bastante avanzados, por supuesto. Que lo podéis mezclar con otros tarot, otros oráculos o solamente utilizar esta baraja, por supuesto. Yo normalmente a mí siempre me gusta barajar oráculos, tarot. Y bueno, empecemos. El caballo. Algo nuevo, visita, rápido. El trébol. Cambios, buena suerte, oportunidad. Barco. Cambios, distancia, viaje. La casa. Algo fijo. Un hogar. El árbol. Salud. Crecimiento. Las nubes. Conflicto. Dificultad. Algo pasajero. La serpiente. Seducción, mentiras, traición. Si queréis mirar mejor lo que son los mensajes de la parte de abajo, que ya más o menos lo estoy diciendo, podéis pausar el vídeo. La verdad que son unas cartas muy certeras, muy chulas las imágenes. El ataúd. Fin. Regalo. Sorpresa, juventud. Tomar decisiones. Cosecha, corte. Disputa, desgracia, sexualidad.
los pájaros, rumores, el niño, inocencia, infancia, alegría. Me encanta esta carta. El zorro, trabajo, independencia, astucia. El oso, estabilidad, fuerza, protección. La estrella, conexión. Muévete, embarazo, renovación, significa la cigüeña. El perro, me encanta esta carta. Amistad, leal, apoyo. Soledad, empresa. El jardín, comunidad, lugar público, vida social. La montaña, obstáculos, resistencia. Cuando alguien está como bloqueado mentalmente. Los caminos, elegir, decisión, dirección. Los ratones, soledad, vuelo, preocuparse. El corazón, amor, armonía, sentimientos. El anillo, unión, compromiso. El libro, secretos, estudiar, documentos. La carta, contrato, mensajes. El Señor, esposo, el hombre. La dama, la mujer, la esposa. Lirios, paz, una persona muy madura. El sol, vitalidad, prosperidad. La luna, intuición, emoción, renacimiento. La llave, solución, algo nuevo. Los peces, abundancia, empresa. El ancla, estabilidad. Fe, sufrir, carga. Y estas son las cartas extras. Primavera. Otoño. Verano. Invierno. Sí. No. Y bueno, espero que os haya gustado esta reseña. La recomiendo, por supuesto. La podéis encontrar por la tienda Etsy. A mí me llegó de Francia
a donde yo vivo en una semana. Cualquier cosa podéis escribirles a las chicas. Y sobre todo, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, por comentar. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, me puedes encontrar por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Os envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.